Libro de Éxodo, capítulo 39. Éxodo 39. Versículo 32. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Y léase en Éxodo capítulo 40, versículo 34, esos dos versos son muy paralelos, están bajo el contexto. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces hoy vamos a hablar de la Shekinah de Dios. ¿Qué es la Shekinah de Dios? Que es una palabra, digamos, muy utilizada en el ámbito cristiano. Es la presencia de Dios. Vamos a hablar de la Shekinah de Dios, de la presencia de Dios en el tabernáculo. El tabernáculo, voy a contextualizar. El tabernáculo, el pueblo de Israel lo recibe en el desierto, por la parte de lo que fue cuando Moisés baja del monte. Dios, del monte Sinaí, Dios le muestra a Moisés el diseño del tabernáculo. Entonces, el tabernáculo era una tienda de 3 habitaciones, un atrio exterior, un lugar santo y un lugar santísimo. Ese tabernáculo Dios lo mandó a hacer para estar en medio de su pueblo. Ese tabernáculo, ahí se encontraba varios utensilios, entre esos afuera se encontraba el altar de bronce, el lavacro. En el lugar santo se encontraba la menorá, la mesa de los panes de la proposición, el altar de incienso, y en el lugar santísimo se encontraba el arca de la alianza. Todos los utensilios se encontraban ahí. Y ahí trabajaba un grupo de personas en la parte del tabernáculo. Trabajaban los sacerdotes, trabajaba el sumo sacerdote, trabajaban los levitas, que eran los encargados de armar, desarmar, cargar los utensilios. Y también, ya cuando fue el templo, trabajaba el grupo de Asaf, aparte de los cantores. Entonces, habían varios grupos que trabajaban. Pero era un recinto sagrado. No era un recinto donde todo el mundo podía entrar y salir. Solamente los que podían entrar eran los sacerdotes y el sumo sacerdote y los levitas. Esos grupos solamente podían entrar a ese lugar. Era un lugar restringido. Entonces, hoy voy a hablar de ese lugar. Y aquí en Éxodo capítulo 40, o Éxodo 39 primeramente, dice: así fue acabada toda la obra del tabernáculo de reunión, e hicieron los hijos de Israel como Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron. Entonces,
Vamos a desglosar esta palabra. Lo primero que quiero explicarle es el término Shekinah, lo que ahora que dije. Ese concepto de nube, de columna de nube, en la palabra nube, en la parte del hebreo, deriva del vocablo Shekinah o Shekinah. ¿Qué significa Shekinah? Morar o habitar. De ahí deriva la palabra, el concepto de nube, la palabra Shekinah o Shekinah, morar o habitar. Y de la otra palabra, de la columna, de tanto la palabra columna en hebreo, que es la palabra ma, que se traduce como mantenerse en pie, indica una masa de nube que se levanta en forma semejante a una columna o a una torre. Voy a explicar. Esa habitación, o sea, ese cuadro, ese tabernáculo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le colocó presencia las 24 horas. Le colocó presencia por el día, columna de nube, para que el sol no los consumiera. Y le colocó presencia, columna de fuego en la noche, porque en la parte del desierto, el desierto se baja la temperatura a 0 y la gente muere de hipotermia, frío. Entonces, mire, Dios inteligente le coloca protección. Bueno, que le coloca la protección, le coloca, lo abriga, morada, habitar. Y esa presencia estuvo con ellos 40 años mientras estuvieron andando en el desierto. 40 años. Aunque estuvo más porque la presencia de Dios bajaba, pero hablo en el caminar del desierto. Bueno. Números capítulo 9, versículo 16. Números 9. Números capítulo 9, versículo 16. Aquí está el contexto. Dice, Números capítulo 9, verso 16. Un segundito. Así era continuamente la nube, lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. Y el verso 18 dice, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían, y el mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban la ordenanza de Jehová y no partían. Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, el mandato de Jehová acampaba y el mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, oiga eso. Mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre los hijos de Israel, seguían acampados y no se movían. Mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban, y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Yo sé que muchos no habían leído esto. Sí, porque muchas veces como es un término, como es un pasaje paralelo de Éxodo, muchas veces leemos solamente Éxodo, pero no leemos número. Este es el recalco de la ley. Bueno, como número 1, Dios
Dios le colocó presencia al pueblo de Israel día y noche. Vamos a mirar por qué. Dios es un Dios inteligente, hermanos. Todo ejército tiene su inteligencia, tiene su forma de trabajar. Y ese es Dios. Dios sacó un pueblo de Egipto que estuvo 430 años en cautiverio. Ese pueblo estuvo 430 años en cautiverio. Y esos 430 años Dios saca a ese pueblo de una nación poderosa que era Egipto. Era una nación. Una de las naciones más poderosas en ese tiempo era Egipto. Y Dios lo saca con un hombre, usa un hombre llamado Moisés, lo sacó con un bastón, con una vara y bajo su poder. Dios le quita a ese pueblo, saca a ese pueblo de Egipto, se lo arrebató a Faraón. Lógicamente Dios iba a colocarle presencia a ese pueblo, tenía que colocarle vigilancia, día y noche. Pues en el desierto no había luz. Ahora no estaba EPM. Deme un segundito, yo cuadro usted. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, este pueblo, cuando nosotros lo remontamos, vaya al libro de Éxodo, capítulo 13. Versículo 17. Entremos al contexto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Lea el versículo en Éxodo 13, 20 en adelante. Y partieron de Sucó y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos, para el camino de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Entonces Dios coloca presencia en la nación de Israel y coloca columna de nube y columna de fuego. La Shekinah, su morada. Empieza Dios a habitar con su pueblo. Esa es la Shekinah. Empieza Dios a habitar con su pueblo. Ya ese pueblo estaba respaldado por Dios. Ese pueblo estaba al mando de Dios. Cuando alguien sale de Egipto, cuando alguien se despoja de Egipto y cae en las manos de Jehová de los ejércitos, entonces Dios le coloca su presencia. Dios empieza a morar con él porque los enemigos lo van a atacar. Ese pueblo, sin esa presencia, ese pueblo estaba perdido. Usted sin presencia, yo sin presencia, estamos perdidos. Si la presencia de Dios está con nosotros por el día y por la noche, por eso dice que el que guarda a Israel, ese no duerme. Nosotros dormimos, pero él no duerme. Él nos guarda a nosotros. Ese pueblo tenía un enemigo grande que era Faraón, su caballería. Y ese pueblo estaba iniciando a salir de Egipto. Y Faraón sabía que el pueblo, 3 millones de personas se le iban a ir. Se le iban a ir los esclavos. ¿Quién iba a trabajar? Pues tenían que trabajar los egipcios. Y eso es lo que el diablo no quiere. El diablo te hace creer
que en el mundo tienes protección, que el mundo es mejor que el Evangelio, y el mundo no es mejor que el Evangelio. El mundo es algo ficticio, Dios es real. Y ese pueblo sale con mano poderosa de la nación de Egipto a una tierra prometida a vagar en la parte del desierto, pero iba bajo la guianza de Dios. Si llevaba dirección de día, dirección de noche, que el Señor iba morando en esa columna de nube, columna de fuego. Entonces ellos iban bajo la presencia de Dios. Y Dios, mire que Dios peleó por ellos. Desde el inicio, la columna de nube, la columna de fuego, empezó Dios a mostrarse a la caballería de Faraón. Y Dios no dejó que Faraón se arrimara a su pueblo. Entonces, hermanos, la presencia es importante. ¿Por qué es importante la presencia de Dios? Sin presencia no hay evangelio. Eso es lo que le pasa a muchos evangélicos. Hay evangélico que está sin presencia. Pero si usted dice que es evangélico y no tiene presencia, tiene un evangélico. Tiene medio evangélico. El evangélico debe tener presencia. Era una nube de gloria, hermanos. Era una nube de gloria que se reflejaba ahí después de la Pascua. Entonces esa presencia se empezó a notar. Mire la presencia de Dios. Ellos nunca habían visto un mar abrirse. En Éxodo capítulo 14 encontramos la historia de cómo el mar se abrió, el mar rojo. Pero el mar rojo se abrió a causa de la presencia. Y ellos no habían notado mucho de que esa columna de nube, esa columna de fuego, estaba Dios ahí, porque Dios hablaba en medio de esas columnas. Israel tenía miedo de marchar. Israel estaba diciéndole a Moisés que por qué no los había dejado en Egipto. Israel quería devolverse. Pero Moisés, el hombre de Dios, el hombre de presencia, mire que para usted hacer una hazaña de las que hizo Moisés, de ganarse, de sacar 3 millones de personas de esclavitud y entregárselas en las manos al Señor, debe tener presencia, y Moisés era un hombre de presencia. Para usted querer ganar gente para Cristo, debe ser de presencia, ¿no? Sin presencia usted no gana gente. Sin presencia una iglesia se marchita. Sin presencia no hay progreso. Y ellos apenas iban a empezar a mirar, a observar, a palpar, a tener esa experiencia en la presencia de Dios. Nunca esa generación, porque eran 4 generaciones que habían estado en Egipto, y esta generación no conocía a Jehová. Esta generación conocía los recuerdos que sus ancestros le decían de Abraham, de Isaac, de Jacob, que le hablaban de José, pero ellos no habían conocido la presencia de Jehová habitando en ellos, y a su nombre. Mucha iglesia no conoce la presencia de Dios, y el no conocer la presencia de Dios, nos perdemos de la gloria de Dios, nos perdemos de la manifestación de Dios. Ese pueblo empezó a notar la presencia. Lea Éxodo capítulo 14, versículo 12. Aquí hay unas preguntas, unos interrogantes. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Se iban caminando, pero todavía no han cruzado el Mar Rojo. Ellos se querían devolver. Moisés hizo una de las grandes hazañas con la presencia de Dios. Versículo 21, Éxodo capítulo 14, verso 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche.
Y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entrando por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Mire la presencia de Dios lo que hace. La presencia de Dios, porque era un hombre de presencia, era Moisés. Y la gente podrá decir, sí, pastor, sí, todos tenemos al Espíritu de Dios, los que somos evangélicos, sí. Pero el poder, hermanos, el poder es otra cosa. Una cosa es que todos tengamos al Espíritu Santo de Dios. Otra cosa es el poder. Y eso es lo que mucha gente no entiende, ni aún pastores, teólogos no entienden qué es el poder. Porque una cosa es el poder en palabra, otra cosa es el poder en manifestación, en gloria, en dones. Y ese hombre tenía una vara, y Dios le dijo que levantara su vara y que golpeara las aguas, y las aguas del Mar Rojo se abrieron bajo la presencia de Dios. El pueblo empezó a observar la presencia de Dios. Esta iglesia no ha visto nada todavía. La iglesia central vio muchas cosas en 7 años que estuve allá. 7 años estuvimos en la iglesia central. Fueron 7 años donde Dios manifestó su gloria con poder. Aquí Dios lo va a manifestar apenas Dios le tire el techo a eso. ¿Cuánto lo creen? Y es su nombre. Dios lo va a manifestar en poder, en milagros, en sanidades, liberaciones, en traer gente. Dios lo va a hacer. Mire que Dios lo hace, es el poder, hermanos. ¿Qué fue lo que sacó a esa gente de Egipto? La presencia. Fue la presencia la que sacó a esa gente de Egipto. Sin presencia no se puede sacar a nadie de Egipto. ¿O sí? No. Porque ellos creyeron a la palabra que Moisés estaba dando. Moisés dijo, Dios va a mostrar su poder. Y viene eso, yo llegaba. Entonces, eso se hace con presencia. Pero miren que Dios, para que el pueblo se sintiera seguro de Él se hizo visible. No invisible, visible, en columna de nube y columna de fuego. Todo el mundo lo podía mirar la columna de nube y la columna de fuego. El pueblo lo presenciaba. Entonces el pueblo caminó fue bajo presencia. Nosotros tenemos que aprender a caminar bajo la presencia de Dios. Usted tiene que salir de ese confort. Usted tiene que salir de ese conformismo que tiene hasta el día de hoy. Amén, amén. Sí. Mientras usted no salga del conformismo, no hay presencia. No la hay. Creo que no. Lea Éxodo capítulo 14. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó la rueda de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Ahí estaba la presencia de Dios. O sea que la presencia de Dios es la que nos va a defender del enemigo. Y esa presencia, hermanos, se ejecutó, hermanos. Lea Éxodo capítulo 14, versículo 28. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos. En el mar no quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Eso lo hizo Dios. Desde la presencia de Dios, iglesia, es muy hermosa, hermanos. Dios
da su presencia para el respaldo de su pueblo. El pueblo de Dios no puede tener miedo. No tenga miedo. ¿Sabe qué están diciendo los judíos en este momento? Los judíos están en una problemática de que 6 naciones se van a levantar contra ellos. Israel es tan tremendo que Israel dijo: si la cúpula de hierro no es capaz con los misiles, entonces Jehová responde por nosotros. Ese es Israel, hermanos. Israel, desde el soldado, hermano, el ejército cree en Jehová. Los mandatarios creen en Jehová, creen en la palabra, en lo que está escrito. Pero es porque ese pueblo, aunque es un pueblo que la minoría son cristianos evangélicos y la mayoría no son cristianos evangélicos, es un pueblo de promesa. Y ese pueblo, aquí estoy hablando de los inicios del pueblo, de sacarlo de Egipto, pero Dios lo saca con presencia. Sin presencia no hubiera sacado a este pueblo. Y miren, hermanos, que Dios abre el mar rojo, lo abrió de par a par. El pueblo pasó en seco. Y cuando el pueblo pasa en seco, entonces cuando está el pueblo llegando al otro lado, que ven que los carros de Faraón, el ejército de Faraón, también entraron por el mar rojo, entonces Moisés levanta la vara y se cierran las aguas. Ese es Dios. ¿Para qué la presencia de Dios? Para protegernos. ¿Para qué la presencia de Dios? Para sacar personas de Egipto. Esa nube, número 2, era la provisión de Dios en una expresión de misericordia. Esa nube era la provisión de Dios en una expresión de misericordia. Y vemos que sí era la misericordia de Dios porque ellos en sí como humanos no lo merecían, pero había algo que premiaba ahí, y era un pacto incondicional hecho a Abraham, hecho a Isaac, hecho a Jacob, un pacto incondicional. Y por eso no estoy diciendo que usted puede hacer pactos con Dios. Estoy diciendo que Dios hizo un pacto, porque Dios es el que hace los pactos. Entre hombre y hombre pueden hacer pactos, entre nación y nación sí hacen pactos, pero la iglesia no hace pactos con Dios. Dios hace pactos con la iglesia. Y hermanos, es de misericordia, es una expresión de misericordia, porque Israel en sí no sabía pelear. Israel no tenía armas. Israel eran pastores de ovejas. Trabajaban haciendo ladrillos y todas esas cosas. No eran hombres de guerra. Ni sus hijos, ni sus padres, ni sus ancestros eran pastores. Pero la misericordia de Dios se extendió hacia Israel. Y miren que esa misericordia, la columna de nube y la columna de fuego, no solamente se extiende ahí, al pasar el Mar Rojo. La columna de nube y la columna de fuego, donde leímos en Números capítulo 9, ella daba órdenes al pueblo de Israel. Si la columna se detenía, el pueblo se tenía que detener. Si la columna se levantaba, el pueblo marchaba. Dirección. Pero en misericordia. En el tiempo de la iglesia, el Espíritu Santo fue dado a causa de la petición del Mesías, por misericordia para con sus discípulos. Es lo que Dios ha hecho con nosotros, lo que hizo con Israel. Cuando usted lee San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17, él dice: yo rogaré, ¿quién? Al Padre, y os dará otro consolador, porque es la presencia. Otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Ahora, la misericordia, esa misericordia, para que la presencia de Dios esté en nosotros, debe de haber organización. Amén. Vaya Éxodo capítulo 40. Éxodo capítulo 40. Versículo 1. Luego que Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio y lo cubrirás con velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás las cortinas delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar de holocausto delante de la entrada del tabernáculo. Cuando usted lee todo ese pasaje, es la organización que Dios estaba pidiendo dentro del tabernáculo. Y usted puede leerlo todo, hasta que no organizaron el último utensilio, Dios no se manifestó su gloria en el tabernáculo. Amén. Dios no manifestó su gloria en el tabernáculo. Entonces, mucha gente quiere tener presencia, pero no quiere ser organizada. Y le hablo de disciplina. La disciplina trae cosas grandes en el Señor. Es con disciplina, hermanos. Mira que el hermano ya nos compartía algo. ¿Me quedó algo de ese mensaje? Yo tengo un mensaje muy parecido al tema de él. La pereza no deja hacer nada. La persona indisciplinada es perezosa. El pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés: organiza todos los utensilios, todos, colócalos en su lugar dentro del tabernáculo, úngelos a los sacerdotes, unge el tabernáculo. Y aquí encontramos, hermanos, que cuando la persona está ungida hay presencia. El ungimiento, hermanos, es algo poderoso. Entonces, mucha gente quiere que Dios le use sin organizarse. Si no hay organización, Dios no puede hacer nada. Debemos de ser organizados. Debemos de ser disciplinados. Y usted mira, todo dice: mete la mesa, mete el altar, colócalo allá, toma el aceite de la unción, unge el tabernáculo, todo es en orden, todo organizado. Usted, mire lo que voy a decir: usted no se organice en su oración para que vea. Organice su oración, tenga su tiempo de oración. Si es a las 2 de la mañana está bien, si es a las 3, si es a las 4, si es a las 5, si es a la 1, si es a las 12, no sé qué hora es, si es a las 6 de la mañana, si es a las 7, es a las 8 de la mañana, pero organice. Mientras usted no se organice, la presencia de Dios, sí tiene presencia, sí, Dios está ahí, pero no ve gloria. La gente habla de gloria sin disciplina. Yo hago la pregunta: ¿cómo alguien habla de gloria sin disciplina? ¿Puede haber gloria sin disciplina? Hay gloria con disciplina. El texto me está diciendo que apenas hicieron el tabernáculo, la orden fue organizar cada utensilio en su lugar. Hay vasos, somos vasos, hay vasos de honra y vasos de deshonra. Hay utensilios honrosos, y esos utensilios cada uno cumplía su función. Cada uno tenía que estar en su lugar. El altar de bronce no podía estar dentro del lugar santo. La menorá no podía estar en el atrio exterior.
El arca de la alianza no podía estar en el lugar santo. Lo que Dios está diciendo es que toca organizarnos como utensilios o vasos del Señor. La misericordia de Dios es una cosa, la organización es otra cosa. Vamos diciendo que la chiquina de Dios es la misericordia de Dios, pero mucha gente se quedó fuera de la misericordia y hay que organizarnos. Tres, esa presencia, hermanos, en la parte del tabernáculo, cada utensilio tenía una labor. Cada utensilio servía para algo específico y no se podía saltar el conducto regular en esos utensilios. No somos utensilios del Señor. Usted no ve que cuando Dios escoge en Hechos capítulo 9, cuando Dios escoge a Saulo de Tarso, ¿qué le dice? Ve porque instrumento, utensilio, ve porque instrumento útil es en mis manos. ¿Se lo dijo o no se lo dijo? Así es. Instrumento útil es en mis manos. Somos instrumentos del Señor. Pero mira que los instrumentos tienen que estar organizados. Si el instrumento no está organizado, cada uno tenía su lugar. Primeramente iba al altar, el segundo iba al lavacro, dentro, a mano izquierda entrando, estaba la menorá, a mano derecha la mesa de los panes, al frente, junto a la cortina de la vida, estaba el altar de incienso y detrás de esa cortina estaba el arca de la alianza. Entonces, nosotros como vasos tenemos que estar organizados para que la presencia de Dios se manifieste. No se había manifestado la presencia de Dios en el tabernáculo si no estaba organizado. Usted lo va a observar ahorita. Se tuvo que organizar todo. Después se tuvo que ungir todo para poder que la presencia se manifestara. Tiene que haber organización en la iglesia. Y mire, se lo voy a explicar así. En el Nuevo Testamento, Dios escoge a 12 hombres. A esos 12 hombres que Dios escoge, que son los 12 apóstoles, ya por Mateo 10, capítulo 1, 2, Él los encomienda, los envía a una comisión de evangelización, echan demonios afuera, levantan paralíticos, sanan enfermos, bueno, hacen muchas cosas. Pero en Lucas 10, que es la segunda comisión, vuelve y hace las hazañas. Pero cuando el maestro parte, cuando el maestro muere en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, esos discípulos perdieron la fe, dudaron todos, dice la Biblia, todos dudaron, no solamente Tomás. Pero Dios les había hablado de la presencia, que es San Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, se lo estaba diciendo, estaba peleando con ellos, y os enviará otro consolador, que es el término alus, otro de la misma clase. Y ellos recibieron la presencia cuando estaban organizados en el aposento alto. Sin estar, cuando no estaban en el aposento alto y no estaban organizados, no habían recibido presencia. Entonces, hermanos, ¿cuándo reciben la presencia de los apóstoles? En Hechos 2, cuando estaban unánimes, en oración, en ruego, en súplica, con mujeres, hombres ahí en el aposento alto, habían 120, cuando descendió la presencia de Dios a ellos y a su nombre. Cuando Dios entrega la presencia a Israel, cuando lo saca de Egipto. Organización. Cuando lo organiza en el Sinaí, cuando él le dice a Moisés que haga el tabernáculo, termina en el tabernáculo quedaba en el medio y los organizó por tribus. Adelante iba la tribu de Judá, al otro lado iban las otras tribus, a este lado iban otras tribus y atrás iban otras tribus. Dios estaba en medio de ellos. Los organizó en Números capítulo 1, Números capítulo 2, habla del censo.
Dios organizó para poder dar presencia. Y mucha gente me habla de presencia donde no hay organización. Yo no creo en eso. Yo creo de la presencia donde hay organización. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden, hermanos. Número 3. La nube fue manifestada para guiar al pueblo hebreo. Mire que era para guiar. La presencia es para guiar. Pero mucha gente, ¿para qué ha cogido la presencia? Para jugar. Yo no me río, ¿no? Pero se entiende la Biblia, uno ve gente haciendo cosas ridículas. La gente ha cogido presencia para hacer show. Y le voy a explicar eso. El pueblo, los 40 años que estuvo en el desierto, fue guiado por Dios a través de la columna de nube y a través de la columna de fuego. No era para otra cosa. Sí, manifestó su gloria, hizo milagros, pero la presencia nunca fue para hacer show. Amén. Yo creo que usted me está entendiendo para dónde voy. Eso hay que entenderlo desde el punto bíblico, porque la gente me está hablando a mí de presencia, pero me están hablando de show. Yo no creo en show. Los shows para los circos, los shows para una obra de teatro, una obra de cualquier cosa de esas. Pero la iglesia, la presencia es para guiarlo. ¿Amén? Cuando usted tiene presencia, usted es guiado por Dios. Lo dice el Antiguo Testamento y lo dice el Nuevo Testamento. Lea Números, nuevamente. Capítulo 9. Versículo 16. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué? Partían, mira que era guía. Cuando se alzaba la nube, entonces ellos partían a caminar. Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos de Israel. ¿Era guianza o no era guianza? Sí era de guiarlo. Ahora mirémoslo en nosotros. Romanos capítulo 8, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tanto en el antiguo Israel como en la iglesia hoy día, debemos de ser guiados por la presencia de Dios. El pueblo de Israel no iba sin guianza, llevaba una guía. Llevaba un tutor llamado Moisés, pero llevaba una guía que era la Shekinah de Dios. Y nosotros tenemos una guía que es el Espíritu de Dios, también la Shekinah. Y hoy día están haciendo creer al pueblo evangélico que la Shekinah de Dios es para que usted se le muevan las emociones. ¿Es para eso? No. La Shekinah de Dios no es para usted decirle a un pueblo, a la cuenta de 3 van a caer todos. Para eso no es. Eso es locura. Para eso no es la presencia de Dios. Si la presencia de Dios es para eso, la Biblia tiene que decirlo. La presencia de Dios no es para eso. Que alguien caiga bajo el poder de Dios, listo, está bien. Eso puede suceder. Y eso ha sucedido. Pero la Shekinah de Dios no es para hacer teatro, para hacer circo. Aquí era para guiar. Y hasta el día de hoy dice que es para guiar. Y hoy
Según, según muchos hoy la presencia es para decirle a la voz de tres se van a caer muchos. 1, 2, 3 y cae la gente. Esa no es la presencia de Dios. No. Que la presencia de Dios es para adivinarle el futuro a usted. No, la presencia no es para eso, hermano. ¿Sí que le digo eso? La presencia de Dios no es para adivinarte el futuro. Ni para decirte el número de la casa, ni el número del chance, ni el número telefónico, ni tu nombre. Según hoy día, para muchos predicadores, la presencia de Dios es que el predicador te adivine tu nombre, te adivine el número de la casa, te adivine cómo se llama tu mamá y cómo se llama tu papá. A Dios no le interesa eso. Dios no está interesado en eso, hermanos. La presencia de Dios es para guiar. La presencia de Dios opera si el enemigo se acerca al pueblo de Dios. Amén. Para eso es. Porque si leemos, ya leímos Éxodo 14. ¿Qué hizo la presencia de Dios? Turbó a los egipcios, les quitó la rueda de los carros, no los dejó arrimar al pueblo y abrió el mar rojo. Y a su nombre. Eso es presencia. Y vemos la presencia hoy día que es para guiar los hijos de Dios. Entonces, no podemos nosotros confundir una cosa con la otra. La gente me habla de presencia. Ay, que fulano tiene mucha presencia, mucha unción. Eso hay que verlo. ¿Sabe cuando yo examino que alguien tiene mucha unción? Cuando le traen un endemoniado encadenado. Esos que no obedecen a nada. Ahí se sabe si tiene unción. Y a su nombre. Ahí se sabe. Cuando usted quiera probarle la unción a alguien, llévele un endemoniado. Llévelo. Ahí se sabe si usted tiene unción. Si usted corre, usted no tiene unción. Pero hermanos, aquí entendemos que esa presencia estaba, los guiaba, les decía si partían, si se quedaban. Y hoy día también nos dice lo mismo la presencia. Somos guiados. Los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nunca te va a decir que hagas algo a la iglesia que no sea de él. Nunca. El pueblo de Israel tenía esa presencia, tenía esa misericordia. Lo estaba guiando Dios por medio de esa presencia. Y ahí Dios se manifestaba cuando bajaba en la nube. Su gloria. Cuando ascendía, cuando descendía, Él estaba ahí. Y al pueblo de Dios no le faltó la presencia, no le faltó la columna de nube. Usted se imagina 40 años en un desierto donde no hay casi árboles, un sol casi a 50 grados, la gente moría de calor. Pero el pueblo de Israel estaba bajo la morada de la nube. Por la noche el pueblo se calentaba bajo la columna de fuego. Entonces hay presencia de Dios, hermanos. Esa presencia, observe Éxodo capítulo 40, versículo 9. Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar de holocausto. Mire que después de que organizaron los utensilios en cada lugar, los empezaron a ungir. Y está hablando que los utensilios tienen que estar ungidos. ¿Quiénes son los utensilios? La iglesia. La iglesia tiene que estar ungida. Pero no esa unción tan rara de ahorita. No esa unción que están vendiendo en la televisión, en muchas iglesias, en muchos pueblos. No esa unción. La iglesia tiene que estar ungida bajo el poder del Espíritu de Dios. La iglesia debe estar ungida, así como estaban ungiendo, Moisés estaba ungiendo todos los utensilios. Moisés
Después de que unge todos los utensilios, entonces empieza a ungir el personal que iba a trabajar en el tabernáculo. Éxodo capítulo 40, versículo 10. Ungirás también el altar de holocausto y todos los utensilios, y los santificarás el altar, y será un lugar santísimo, un altar santísimo. Así ungirás la fuente y su base, y lo santificarás. Y el 12 dice que ungirá a Aarón las vestiduras, lo ungirá, lo consagrará para que sea mi sacerdote. Después iba a ungir los hijos de Aarón. Entonces mire que todo es en orden, hermanos. Ungió los utensilios, ungió a Aarón, ungió a los hijos de Aarón, ungió a los levitas, hasta que no terminó de ungir todo lo del tabernáculo. Dios no manifestó su gloria. Si alguien no está ungido, hermanos, si alguien no está ungido, no tiene presencia. Y hay gente que habla de presencia sin ungimiento. El versículo 33 en Éxodo 40, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio, y así acabó Moisés la obra. Cuando Moisés acaba la obra, en el versículo 34, Éxodo 40, verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, ¿y qué? Y la Shekinah de Jehová llenó el tabernáculo. ¿Y por qué antes no? Porque no había orden. No estaba organizado. Entre más organizado estés, más presencia hay. Amén. Número 4. La nube dio luz al pueblo de Israel. Nehemías capítulo 9, versículo 12. Nehemías capítulo 9, verso 12. La columna de nube lo guiaste de día, y con columna de fuego de noche. ¿Para qué? Para alumbrarles por el camino por donde había de ir. O sea que la columna era ¿para qué? Para alumbrarlos. ¿Y qué dice el Señor de nosotros? Vosotros sois la luz del mundo. Nosotros estamos alumbrados por el Señor. ¿Por qué alumbramos? ¿Por qué alumbramos? Porque tenemos presencia. Si usted está alumbrando, entonces hay presencia. Y todos los evangélicos debemos de estar alumbrando. Si no está alumbrando, la lámpara está apagada. No, Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os dará saber las cosas, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermanos, la presencia, la nube era para alumbrar. El pueblo, usted se imagina un pueblo a las 12 de la noche, a medianoche en medio desierto. Él estaba alumbrando. El pueblo estaba alumbradito, tenía enemigos. Habían serpientes, habían escorpiones, habían animales. Habían enemigos. Y Dios estaba alumbrando a ese pueblo. Ese pueblo nunca estuvo en tinieblas. Ese pueblo en las 24 horas estuvo alumbrado. Usted y yo, por eso dice, nosotros no somos de tinieblas, nosotros somos de la luz. Dios es luz, en Él no hay tinieblas, porque no hay las tinieblas y la luz no se pueden ver. Y un ejemplo claro, en la noche cuando está oscuro, eso hay oscuro. Llega y tarán, toco al interruptor, y automáticamente esa lámpara retira las tinieblas, retira la oscuridad.
Así es en nosotros. Si Dios está en nosotros, no hay oscuridad en nosotros. La nube dio luz al pueblo de Israel. El Espíritu Santo nos dio luz a nosotros. Amén. Y en esa luz fueron guiados 40 años. Y sin embargo el pueblo no creía. ¿Cómo la ven? Y nosotros decimos hoy día, ¿qué pueblo tan incrédulo? Yo digo que más incrédulo el pueblo de hoy día que el de allá que era el tiempo. Es más incrédulo el pueblo de hoy que el de aquel tiempo. Porque hoy la luz está dentro de nosotros. En aquel tiempo la luz estaba externa, no interna. Hoy está interna en nosotros. Y esa luz los alumbró 40 días y 40 noches para que no tropezaran, para que pudieran caminar de día y de noche, para que los enemigos del pueblo de Israel, entonces ellos le pudieran hacer frente a los enemigos. Esa presencia los acompañó, hermanos, pero ellos no obedecieron a Dios. ¿De qué le vale a alguien tener la presencia y no obedecer? ¿De qué le vale a alguien tener la presencia y de pronto está ahí, desobedezca como el pueblo de Israel, desobedezca? No, debemos de obedecer, hermanos. Número 5. La nube cubrió al pueblo. El Espíritu Santo cubre al creyente. Usted no ve que la nube cubría al pueblo. En la nube nadie estaba por fuera de la nube. Todos estaban debajo de la nube. Si alguien estaba por fuera de la nube, a pleno mediodía en el desierto, ¿qué le puede pasar? Muere. Se deshidrata. Todo el mundo estaba bajo la nube. Ahora nosotros los creyentes estamos en el Espíritu Santo, cubiertos por el Espíritu Santo de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en ellos fue cubiertos para entrar a Canaán. Nosotros para el día de la redención. Ellos estaban cubiertos, guiados para entrar a Canaán. Nosotros estamos sellados para entrar a la tierra prometida, el reino de los cielos. Si Dios no cubría este pueblo, hermanos, el pueblo podía morir en el desierto. Pero la desobediencia, en Números 16, usted ve que unos hombres dijeron, Datán, Abiram, Coré, que dijeron, busquemos a alguien que nos guíe. Y le voy a decir, si la mitad del pueblo se hubiera ido con Datán, con Abiram y con Coré, la mitad del pueblo hubiera muerto. Porque Dios no obedece a alguien que no tenga presencia en su nombre. La nube, la columna de nube y columna de fuego estaba donde Moisés estaba. Era el hombre de Dios. Estaba en el tabernáculo de Dios. Y vemos que ellos, ¿qué hizo Datán, Abiram y Coré en Números 16? Dijeron, no vamos a seguirte, Moisés. Ya basta. Tú nos has dicho mentiras, nos has hablado de una tierra prometida que fluye leche y miel. ¿Dónde está? Se rebelizaron y la tierra abrió su boca y se los tragó vivos. Y se fueron al infierno con sus familias. Eso es un tema grueso, ¿no? Miren que cuando se pierde la presencia, cuando una persona pierde la presencia, su final es ¿dónde? El infierno. Datán, Coré, Abiram y todas sus familias terminaron en el infierno. Sin presencia nos vamos al infierno, pero con presencia iremos al cielo. Número 6.
Dios habló desde la nube. El Espíritu Santo nos revela la voluntad de Dios para la iglesia. Salmo 99, versículo 7. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Mire que en la columna de nube hablaba con ellos. Cuando usted tiene presencia, Dios habla con nosotros. ¿A cuántos Dios les habla? Amén. A todos nos habla el Señor por la palabra. Muchas veces Dios nos habla en sueño, Dios nos habla en visión, cualquier cosa de esta, Dios nos habla. La iglesia, Dios también le habla. San Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. O sea que Dios hablaba en medio de la nube y Dios habla también en ese tiempo por medio del Espíritu Santo de Dios. La presencia es para Dios hablar. Dios habla a través de su Espíritu, a través del Consolador. Y ahí es donde muchas personas no quieren entender que Dios habla. Dios sí habla. Clarito habla el Señor. Dios no es un Dios de titubeos. Número 7. La nube reposó sobre el tabernáculo. Así la gloria del Mesías fue vista por los discípulos y los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Números 9:15, para que usted mire en el Antiguo Testamento. El día en que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana, presencia. Ahí Dios reposó sobre el tabernáculo. En Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, la gente vio el tabernáculo y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Los del Antiguo Testamento vieron la nube cubriendo al tabernáculo. En el Nuevo Testamento la gente vio al tabernáculo. Cristo es el tabernáculo de su nombre. Ellos vieron la presencia a Jesús. Jesús es la presencia. Entonces, hermanos, sin presencia nosotros no podemos marchar. Cuando la obra del tabernáculo entonces fue terminada, esa nube bajó en gloria y esa nube los acompañó 40 años. Todo el tiempo que nosotros estemos aquí en esta tierra siendo evangélicos, la nube nos va a cubrir y la columna de fuego nos va a alumbrar. O sea, no temamos de que Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el pueblo de Israel hasta el día de hoy está tan confiado que si él hace una guerra, que si entra en la tercera guerra mundial, él va a sobrevivir porque está escrito de su nombre. No hay ninguna. ¿Qué nación estaría tranquila sabiendo que 6 naciones la quieren acabar? Son potencias. Entre ellas está Rusia, que ya Rusia se mete también al canto. Entonces, hermanos, la nación de Israel sabe que la presencia de Dios está con ellos. Aunque ellos han sido desobedientes, pero es el pueblo de promesa. Y en ese entorno de la parte del Éxodo, hermanos, la presencia de Dios estuvo con Moisés, la presencia de Dios estuvo con Aarón, la presencia de Dios estuvo con Josué, y fueron hombres de presencia. La presencia de Dios estuvo con David, y aún la presencia de Dios, cuando fue hecho el templo, estuvo con Salomón. Entonces, hermanos, todos los hombres del Antiguo Testamento andaron bajo la presencia. Usted y yo tenemos que estar bajo la presencia de Dios. Ya, deje de estar sin presencia. Pero no es esa presencia que está mostrando por ahí. Es la presencia de su palabra. Usted lea palabra, usted, hermanos, esté metido con el Señor, sometido a Dios, y Dios hace. Amén. El pueblo de Israel fallaron fue ellos,
no falló la presencia. El pueblo no quiso seguir, se quedó en el desierto. Y la presencia de Dios siguió con los de 20 y los cruzó el Jordán y conquistaron las tierras. Y la presencia de Dios estuvo en Silo durante más de 300 años. Entonces la presencia de Dios está con nosotros hasta que el día que usted deje que usted deje. El día que usted le diga que no quiere tener más presencia, ese día se va de usted. El día que usted determine que ya no quiere tener más nada con el Señor, entonces ese día se va de nosotros. Pero si usted quiere tener la presencia de Dios, hermanos, nunca se aparta, como se apartaron los israelitas. Permanezcamos en la fe, la esperanza, el amor, y la presencia de Dios permanece en nosotros. Dios le bendiga. Cristo le ama y le amo en el amor del Señor. Porque terminamos temprano porque necesitamos hacer 2 eventos: Santa Cena y una presentación. Amén.